Vamos a esperar unos 2 minuticos. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al encuentro del número 4 del espacio académico de opción de grado 1 con el grupo número 2. Vamos a dar una esperita, 2 minuticos y iniciamos. Gracias. Listo. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro espacio académico como estaba previsto dentro de nuestro cronograma. Vamos a trabajar hoy lo que es el marco legal o marco normativo o marco jurídico como lo conocen. Igualmente agradecerles pues por la comprensión en haber pasado el encuentro al día de hoy, teniendo en cuenta el proceso de incapacidad eh, que tuve. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar en este caso de lo que es el Profe, marco legal o el marco disculpe normativo. que le ¿Me escuchan? interrumpa. Profe, Dígame. una preguntita antes de comenzar. Profe, lo que pasa es que nosotros le escribimos el grupo, Sariana y la compañera Yahabna le escribió un correo, no sé si usted lo ha revisado, a ver cuándo nos Ah, sí. podríamos, ¿sí? Sí, ya esa, por favor, al final hablamos. ¿Listo? Demos O- continuidad a la tutoría. Yo ya les contesto el día de mañana el correo. ¿Listo? ok. Entonces vamos a hablar sobre el marco legal en el proyecto de investigación. Otros lo conocen como marco jurídico o marco normativo. Entonces, en esta sección, el proyecto de investigación, al igual que en el marco teórico, en el marco de antecedentes, dependiendo pues del protocolo que ustedes sigan, se identifica, pues se recopila y sobre todo se analiza ese conjunto de esas normas, de esas leyes, de esos reglamentos, de esos decretos, esos acuerdos, esos tratados y demás instrumentos como tal jurídicos.
Porque si bien de pronto en algunos autores o en algunas instituciones, en algunos procesos, no se tiene en cuenta este marco normativo o no se le da mucha relevancia tampoco a este marco normativo, pero es importante que nosotros justifiquemos y respaldemos legalmente nuestros procesos investigativos. Listo, ustedes en el segundo semestre van a mirar lo que es política educativa desde las infancias y la diversidad. Y es desde ahí donde nosotros entramos a revisar qué, qué, qué tiene el Estado y cómo garantizamos también esos derechos de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, este marco legal que regula o se relaciona, en este caso, debe estar directamente enlazado con el objeto de estudio. Igualmente con esas mismas metodologías, con esas mismas implicaciones de la investigación. En este caso, al hablar de esas implicaciones de la investigación, en este caso estamos hablando desde esos marcos éticos que rigen nuestros procesos, nuestras investigaciones. Entonces, el propósito fundamental del marco legal, de este marco jurídico, es sustentar legalmente la investigación. Nos va a permitir también delimitar su alcance y sobre todo asegurar su desarrollo dentro pues, de los parámetros establecidos por el orden jurídico vigente. ¿Listo? ¿Qué nos dice Sonia Morales? Ella nos habla sobre el marco jurídico que debe garantizar a la investigación, al investigador, eh, en una forma general o también equilibrada en la intencionalización de las no- en la, perdón, en la internalización de las normas que se presentan en esa estructura jurídica, sirviendo esta de marco de referencia para señalar esos límites de competencia de las organizaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? En este caso, este marco jurídico nos va a permitir, en este caso, delimitar cuál es esa reglamentación que enmarca nuestro tema de investigación. Y es desde ahí que el marco legal tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es que establece esa fase legal, demuestra en nuestro marco legal que el tema de investigación está contemplado, está regulado o afectado por ese sistema legal. Nos permite delimitar la acción, señala pues esos derechos, esos deberes, esas restricciones, también esos permisos que deben considerarse durante la ejecución de la investigación. Aquí en este caso damos cuenta un poco de esa protección de los datos, desde esa protección intelectual, desde esas normativas como tal éticas. Y nos permite contextualizar, nos permite proporcionar el entorno jurídico donde se desenvuelve el problema de estudio. Independientemente de la realidad que ustedes hayan tomado, revisión documental, investigación documental, investigación, acción, sistematización de experiencias, es necesario que nosotros entremos a contextualizar legalmente nuestros ejercicios investigativos. Si bien de pronto en sistematización de experiencias tiene otra forma de narrar, de contar, pero es importante que nosotros entremos a también a narrar, a contar cómo este problema también se sustenta de manera legal. Si mal no recuerdo, hay una investigación desde la sistematización de experiencias que habla un poco sobre aulas de inclusión, algo así, y ese es un proceso, un programa que está dado desde la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, esto está dado desde un marco jurídico, entonces eso tenemos que entrarlo a contar. ¿Listo? Existen unos diferentes enfoques relevantes desde el marco legal.
que en este caso Sandra Morales nos habla desde ese enfoque jurídico, ¿no? Que nos permite establecer esos límites, garantizar a nosotros como investigadores que conozcamos ese alcance de esas organizaciones, de esas normativas que regulan nuestro campo de estudio. Fidias y Arias nos hablan desde un enfoque metodológico, entonces ellos nos dicen que el marco legal debe estar dentro de nuestros proyectos investigativos y que también hacen ese proceso de sustento, al igual que el teórico conceptual. Y hay en ese caso otro enfoque que está centrado en los datos y más va un proceso más de resaltar la importancia de este marco legal en la protección de esos derechos personales, desde esa propiedad intelectual, desde que son esenciales pues para recolectar, usar y discriminar esa información. Ustedes saben que desde la protección de los datos personales, en este caso nosotros estamos trabajando con una población, con niños, niñas, con familias. Y en ese caso es necesario que nosotros entremos a hacer esa protección de esos datos. La propiedad intelectual, los que están trabajando revisión en la investigación documental, es importante que entremos desde ese marco normativo a respaldar toda esa parte legal que va desde ese respeto y desde ese reconocimiento, desde el habeas data. ¿Listo? Claro, hasta aquí el marco legal, la definición del marco legal y su importancia. ¿Alguna pregunta? Sé que pues ya, Sí, listo, señora profe, gracias, quedó Claudia. claro. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene el marco legal, existe una estructura, eh, cómo en ese caso entramos desde la parte jurídica, desde la parte legal, a sustentar nuestro marco legal, a sustentar nuestro proceso investigativo. Y desde ahí hay una organización jerárquica de las normas jurídicas. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entremos a sustentar legalmente nuestros procesos investigativos desde el nivel internacional. ¿Listo? ¿Qué tratados, qué pactos, qué convenciones internacionales pues están dadas desde cada una de las temáticas que ustedes han abordado? En este caso de los derechos humanos, de la Convención de la OTI, los acuerdos de la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, bueno, otros estatutos, entidades internacionales que reglamentan, en este caso jurídicamente, nuestros temas de investigación. ¿Por qué es importante que nosotros entremos en este caso, a respaldar jurídicamente nuestros procesos investigativos? Porque pues en este caso nosotros nuestras investigaciones se mueven en un contexto que está regido por unos procesos normativos, jurídicos, y es desde ahí donde nosotros tenemos que entrar a sustentarlos. El segundo nivel es el nivel nacional, el constitucional. Y aquí, en este caso, la primera normatividad que nosotros debemos citar es nuestra constitución política. ¿Por qué? Porque es nuestra carta magna, es el documento legal que, en ese caso, del cual se desprenden todas las otras reglamentaciones, esas leyes estatutarias, esas leyes generales aprobadas pues por el Congreso. Y desde ahí encontramos pues la Ley General de Educación, pues otras disposiciones como la Ley de Convivencia, ahora desde la parte de la educación socioemocional, la Ley de la política de cero a siempre. Bueno, existen otros que ahora ya los vamos a revisar. Y a nivel regional o local, encontramos esas normas emitidas por las autoridades territoriales y ministeriales. Entonces, es necesario que nosotros también entremos a sustentar nuestros procesos investigativos desde esa normativa regional. ¿Qué nos dicen las entidades de esas autoridades territoriales y ministeriales?
Entonces, ¿qué decretos de pronto hay ministeriales, qué ordenanzas departamentales, qué acuerdos municipales, qué nos dice las secretarías de educación, por ejemplo, si vamos a trabajar lo que es el conflicto armado, si vamos a trabajar lo que es la parte socioemocional, si vamos a trabajar, como yo les mencionaba, la parte de la inclusión, ¿qué? Y a nivel institucional, la mayoría de las investigaciones se van por una investigación-acción o se van por una sistematización de experiencias. Entonces, es necesario que podamos tener en cuenta esas normas también internas que regulan el funcionamiento como tal de esa organización, de esa institución educativa, de esa fundación, de esa, de pronto, localidad. Entonces, esos son, y desde ahí entramos a revisar esos estatutos internos, esos reglamentos institucionales. Si vamos a abordar una temática desde las instituciones educativas, pues vamos a hablar como igual que la constitución, acá en la institución es el proyecto educativo institucional, que nos dice pues si vamos a trabajar desde la parte de la inclusión, eh, la política que tengan para la parte de la inclusión, si vamos a trabajar algo de convivencia, qué nos dice el manual de convivencia. ¿Listo? Y aquí hay unos principios de jerarquía. Es importante que nosotros entremos a jerarquizar. Primero, esta estructura va desde la parte internacional, luego la parte constitucional y finalmente lo local y lo regional, local o institucional. ¿Listo? Porque pues de todas formas la parte internacional da ese punto también de partida para que los estados puedan también reglamentar todos estos procesos. Y desde ahí entramos a tener en cuenta y a respetar y ajustar las normas a nivel, pues, según el nivel. ¿Listo? Esta, pues, tenemos esta estructura, pues, es tomada desde la pirámide de Kelsen, que nos habla, pues, de cómo se estructura ese marco legal dentro de nuestros procesos investigativos. ¿Listo? Y como les menciono y les siempre he tratado en estos 4 encuentros de darles también esas, aparte de de lo conceptual, también darles y de lo teórico, también darles pues esas pautas para esa redacción. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un consejo clave para la redacción del marco legal. Aquí, les decía el otro grupo, no se trata de cortar y pegar la norma como tal, sino de que entremos a relacionar, a mencionar esos datos principales, el nombre, el año, el organismo, quién las pide, el articulado, y explicar aquí esa relevancia específica para el proyecto de investigación. Así como lo hicimos en los antecedentes, así como lo hicimos en la fundamentación teórica, aquí también en el marco legal tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo igual. Es identificar el nombre y los datos de la norma. Es relacionar ese vínculo con la investigación, es analizar esa relevancia y esa aplicación. Listo, no es cortar y copiar los articulados porque si no se nos vuelve un marco legal extenso. No, y nos quita, pues en este caso, dentro del protocolo también eh, espacio para los otros ítems. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. ¿Listo? Entonces, aquí les he sacado una línea de tiempo de lo que ha sido el marco normativo de las políticas públicas educativas en Colombia, que rige pues a nivel nacional todo nuestro sistema educativo. Entonces, como ya les mencioné, está la Constitución Política en su artículo 67, pues que define la educación como un derecho de todas las personas. Entonces, este articulado, así que todas las investigaciones debe tenerlo, porque pues es una función, es un servicio público. La Ley General de Educación, porque pues nos habla de esa formación de la educación como un proceso de formación permanente, en este caso que es personal, que es cultural, que es social.
Encontramos también un poco los lineamientos curriculares en el 98, pues que es ese punto de apoyo para las orientaciones generales frente a los postulados de la ley que nos invita a entender como tal el currículo. Listo, entonces en el 98 salieron también esos lineamientos para la educación infantil. También en el 2006 nos habla de los estándares básicos de competencia. Entonces, y también se incluyen esos saberes, ese saber hacer, ese saber práctico también para lograr el nivel de calidad esperado. ¿Listo? Posteriormente encontramos en el 2009, aquí les estoy señalando lo más significativo, el decreto 1290, que pues reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media. La ley 1620 en el 2013 que nos habla de ese sistema de convivencia escolar, desde esa formación para el ejercicio de los derechos humanos, desde la educación sexual, desde la prevención y la mitigación de la violencia escolar. ¿Listo? Tenemos igualmente en el 2016 los DBA, que también nos salen cómo es y nos explican los aprendizajes que se requiere por cada grado y área en particular. También nos habla en el 2019 para quienes van a trabajar toda la parte de inclusión, diversidad, el decreto 1421 por el cual se establece o se reglamenta el marco de la educación inclusiva en la atención educativa a la población con discapacidad. ¿Listo? Y también tenemos en el 2019, nos hablan un poco del marco estratégico de la importancia de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que si bien es una política internacional, los estados, los diferentes estados están llamados a trabajar ese aspecto y también pues debemos especificar también normativamente cómo nuestras investigaciones están apuntando esos objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día en la parte investigativa, en la parte pedagógica, en la parte empresarial, nos dicen, ¿y cómo esta investigación o cómo este proyecto, o cómo lo que usted me propone aporta esos objetivos de desarrollo sostenible? En el 2022, la ley 2025, que nos habla sobre los lineamientos para la implementación de las escuelas para padres, madres de familia y cuidadores. Aquí un poco también quienes vayan a trabajar temas relacionados con la familia. En el 2022, pues sale la política de la escuela Abraza la Verdad, que nos habla de todo ese legado de la Comisión de la Verdad en el 2022. Existen hoy en día también esa nueva normatividad que tenemos para la educación socioemocional, desde la, desde la, desde la desde los lineamientos que salieron ahora, curriculares para la formación ciudadana y el desarrollo socioemocional, que salieron ahora en febrero del 2026. También encontramos pues la ley 2491 del 2025 que nos habla de incorporar en las instituciones educativas esas estrategias de formación docente, esas categorías de la educación socioemocional. Y pues también encontramos también en el 2024 la ley 2383 que contempla pues todo ese marco definiendo pues la educación socioemocional, ¿no? Esto lo hablo teniendo en cuenta un poco también las investigaciones que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces aquí, si bien les hice esa línea de tiempo a nivel nacional, tenemos aquí, perdón, a nivel educativo, pero aquí les resalto un poco la normatividad o ese ciclo de la política educativa que, eh, que tenemos para la educación infantil. ¿Listo? Entonces tenemos los lineamientos curriculares que ya les mencioné en el 98.
Entonces habla de esas dimensiones del desarrollo humano, la parte cognitiva, la parte corporal, la comunicativa, la estética, la ética, la socioafectiva, la espiritual. Entonces, es importante que pues sí, nuestros trabajos de investigación estén sustentados desde estos procesos también curriculares si es que vamos a abordar ese aspecto. Colombia para la primera infancia, pues esa política pública por los niños, las niñas desde la gestación hasta los 6 años, la ley 1098 que se expide en el 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. El COMPES en el 2007 nos habla en su resolución 1064 que nos habla de los lineamientos relacionados con los derechos y a la educación de los niños y las niñas vinculados a esos programas de primera infancia. En ese caso, teniendo en cuenta, creo que hay unas investigaciones que van a hablar sobre ese tránsito educativo de los hogares comunitarios a las instituciones educativas o también desde, creo que hay una sistematización de experiencias que va a trabajar sobre un programa que se da dentro del ICBF. La ley 1295 que reglamenta la atención de los niños y niñas de la primera infancia de los sectores más vulnerables. En el 2022 se hace esa construcción de los lineamientos pedagógicos de educación inicial, las dimensiones, los pilares, la relación escuela, familia y rol del maestro. Entonces, miren, aquí es importante que revisemos la pertinencia que tiene esta dentro de nuestras investigaciones. El documento número 19 que nos habla en el 2014 sobre la cualificación del talento humano que trabaja por la primera infancia. Creo que hay una investigación que va a trabajar el rol, no sé si está en esta aula o en la otra, que va a trabajar el rol del educador infantil. Entonces, aquí esto es muy importante que la revisen en el documento número 20, el sentido de la educación inicial, los DBA en el 2006, la política 1804, la política en el 2018 nacional de infancia y adolescencia que va del 2018 al 2030 y pues salieron los nuevos lineamientos, ¿no? Los nuevos lineamientos de, de las bases curriculares de educación infantil que salió este año, bueno, más o menos desde el otro año. ¿Listo? En este caso, son esas bases curriculares para la educación inicial, en este caso en preescolar. Y esto salió, bueno, un ratico, esto fue algún documento que una profe de aquí de la Universidad Santo Tomás participó y sobre todo de la licenciatura. Entonces, son esas nuevas bases que reglamentan también esa parte de la educación infantil. ¿Listo? Entonces, es a grosso modo un poco el marco normativo que nosotros tenemos a nivel Colombia. Pero como les menciono, es importante que nosotros entremos también a, a revisar qué tiene el marco normativo. Entonces, revisando las temáticas que ustedes están trabajando, aquí les voy a indicar un poco, ¿no? Eso es para que ustedes entren a revisar. El otro grupo me decía cuántas leyes, decretos debemos citar. No, aquí ustedes entran a revisar cuál es lo pertinente para mi proceso investigativo. Aquí no les puedo decir 5, 10, 20, no. Ustedes son los que entran a revisar y entran también a hacer esa interpretación de esta normatividad. Es importante que resaltemos la Declaración Universal, donde nos especifican en el artículo 26 que consagra que el derecho a la educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana. La Convención de los Derechos del Niño, esta sí o sí es importante que la trabajemos. Entonces, por ejemplo, en su artículo 12 y 13, para algunos proyectos consagra el derecho del niño o a expresar su opinión libremente y a la libertad de expresión. Creo que había un trabajo de grado que habla de las voces de los niños y las niñas, la subjetividad de los niños, dos trabajos que creo que trabajan ahí. En el artículo 31 este artículo 31 respalda todos esos proyectos que van a trabajar lo que es el juego,
el derecho al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas, culturales. La Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad de la ONU en el 2006 sí o sí estaba para los trabajos que van a trabajar lo que son temas de diversidad, inclusión, discapacidad. Entonces, en su artículo 24 obliga a los estados a garantizar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles. A partir de de esta convención es como Colombia pues saca su política a nivel nacional. Sin embargo, pues eso salió en el 2006 y nuestra política más o menos salió en el 2022, 2017, más o menos unos 10 años después. Entonces, en el artículo 29 nos habla del derecho al desarrollo integral en la perdón, los ODS. La mayoría de las investigaciones estamos enmarcadas dentro del ODS número 4, que busca asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y en la educación preescolar. ¿Listo? Es a grandes rasgos como la parte normativa internacional que, que, que debemos tener en cuenta. Obviamente para la parte de los que van a trabajar con el conflicto armado también ahí se me pasó no ubicarles, también hay un tratado desde la ONU que nos obliga a trabajar esto. La parte socioemocional también desde a nivel internacional. Esto se viene trabajando desde la parte socioemocional desde el 2015, sino que después de la pandemia es cuando esto digámoslo así, se le da más relevancia. Sin embargo, miren, esto se viene trabajando en el 2015. Creo que el Ministerio de Educación también saca algo en estas fechas, pero solo hasta hoy, solo hasta el 2024 se establece que como una política de Estado. El marco legal nacional de la infancia y la educación infantil. Entonces, como les digo, es importante que resaltemos la Constitución Política de Colombia. En el artículo 44, pues más o menos aquí he tomado algunos articulados para darles como tal el ejemplo, pues establece esos derechos fundamentales de los niños: la educación, la cultura, la recreación, la expresión de su opinión. Entonces, aquí en este caso, en este artículo, se enmarcan la mayoría de las investigaciones. Decreta que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Listo? En su artículo 67 ya les hablé del derecho a la educación. Si nos centramos en la parte de nuestros niños y nuestras niñas, dice que debe ser obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenda como mínimo un año de preescolar. La Ley General de Educación, en su artículo 15 y 16, define la educación preescolar y sus objetivos específicos. Mire, desarrollo a la creatividad, a la expresión corporal, la participación en actividades lúdicas. En el artículo 17, la obligatoriedad del grado de transición. La ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, aquí en su artículo 29 nos habla del derecho a la integral a la primera infancia. El artículo 39 nos habla de las obligaciones. Mire, creo que hay un trabajo desde la parte de la familia en el acompañamiento en los procesos educativos. Creo que hay una investigación sobre la incidencia de los procesos de la familia en la, en el rendimiento académico, y creo que también en la parte de los contextos de hiperconectividad. No me recuerdo todos los nombres, no tengo buena memoria. La ley 1804 del 2016 nos habla de la política de Estado para el desarrollo integral, la política de cero a siempre. Y aquí nos establece en esta norma el concepto de atención integral y sobre todo esas actividades rectoras: el juego, el arte, la literatura, la expresión el medio. Seguimos con el decreto 1421 del 2022. Bueno, aquí creo que se me pasó el decreto 1421 del 2017, que nos habla de la reglamentación de la educación inclusiva. Aquí en este caso, como ya les mencioné, para todos los que van a trabajar esta parte de
de la diversidad, la inclusión. ¿Listo? Entonces, exige a las instituciones educativas formales el diseño de implementación de los PIR, las actas, los acuerdos, el núcleo normativo. El decreto 14, la ley estatutaria 1618 del 2013 nos habla sobre establecer las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El decreto 882 del 2017 nos dicta normas para la organización de la planta docente en zonas de conflicto armado. Nos habla también otra normatividad del Plan Especial de Educación Rural, que se deriva del Acuerdo de Paz del 2016. Y en este caso aquí se busca garantizar pues esa pertinencia a la educación en sus territorios rurales. Eh, y en la ley estatutaria 1618 que establece, bueno, eso ya la había mencionado, y el decreto 1421 del 2022 que regula la prestación del servicio de educación inicial en Colombia, defendiendo pues las condiciones de calidad y las líneas técnicas pedagógicas para las transiciones armónicas. Creo que hay un trabajo que va enmarcado, dos trabajos creo que van marcados desde la transición que se debe hacer, ¿no? Transición armónica con nuestros niños. Y la resolución 8330 y la ley estatutaria 1581, la una del 93 y la otra del 2012, nos habla sobre los consentimientos informados, los asentimientos informados. Recordemos que nosotros vamos a trabajar tanto en la sistematización de experiencias como en la investigación-acción, vamos a trabajar en este caso, una población humana. Y entonces aquí es donde vamos a realizar talleres, cartografías, entrevistas. Y es necesario que nosotros entremos a proteger, a respetar esa autonomía y esos intereses de nuestros niños, nuestras niñas. Listo, hasta los mismos padres de familia. La universidad desde su sistema de investigación ya tiene unos protocolos, entonces eso más o menos ustedes lo diligencian en el segundo, tercer semestre. Y para los que van por investigación documental, tenemos lo que es el habeas data. También hay un formato, porque si bien ustedes van a trabajar con unos documentos, es necesario que nosotros entremos a respetar esa propiedad intelectual de de los trabajos de grado, de los artículos que ustedes vayan a consultar. ¿Listo? Hasta aquí pues la parte de la normativa internacional y nacional. No les menciono regional ni institucional porque ya depende de cada uno de sus territorios, depende de cada una de las instituciones donde ustedes van a elaborar su trabajo de grado. ¿Listo? Independientemente de las realidades, como les menciono, que ustedes vayan a trabajar, si bien la sistematización de experiencias nos rompe como tal ese esquema de la investigación tradicional, pero es importante que nosotros también entremos a resaltar esa parte teórica, esa parte legal que también sustenta nuestros ejercicios investigativos. Listo, y como les menciono, así como les explico lo conceptual, o que en este caso lo normativo, les doy el ejemplo de cómo redactarlo. Listo. Aquí pues no, como les menciono, no es copiar todo el articulado. Es que ustedes entren un poco también a parafrasear qué nos dice la parte legal. ¿Listo? Entonces aquí les voy a dar este tema de investigación, es el análisis de la implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables, PRIER, en el desarrollo integral de nuestros niños con discapacidad. ¿Listo? En un nivel de preescolar en una institución pública de Bogotá. Entonces, miramos el la pirámide que les di o la estructura que le di a nivel internacional. ¿Listo? Aquí no va con nomencladores, ¿no? Aquí yo lo hice es como para que ustedes, para resaltarles. Entonces, primero voy a hacer ese fundamento de la educación inclusiva a nivel internacional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí o sí tenemos que mencionarlo. Posteriormente, tenemos en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Por qué? Porque estamos enmarcando dentro de los procesos de inclusión. ¿Listo? Entonces miren aquí, cito la norma que nos dice parafraseado. No estoy cortando y pegando el articulado número 24. Y miren, posteriormente doy un cierre donde yo interpreto desde mi proceso investigativo. Entonces, ese instrumento es jurídicamente vinculante y exige que se proporcione los ajustes razonables, que es lo que yo voy a trabajar, para maximizar el desarrollo académico social, dando el sustento legal a la necesidad del PIR como objeto de estudio. Entonces, si se dan cuenta que el marco normativo también me permite justificar la importancia que tiene de realizar esa investigación. A nivel nacional, entonces ya les mencioné la Constitución, el mandato de la Constitución. Entonces tenemos el artículo número 44, el de la Ley Estatutaria 1618, que garantiza el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Posteriormente hablo del decreto 1421 del 2017, que ahí sí nos habla específicamente del plan individual de ajustes razonables, que nos dice la Ley General de Educación. Si se dan cuenta, es no, aquí no es citado directamente, ¿no? Pero, y tampoco pues no parafrase mucho por el ejemplo que les voy a, solo por el ejemplo. Pero aquí es importante que nosotros entremos en ese marco legal, así como estamos haciendo el marco de antecedentes, el marco teórico, es importante que nosotros entremos a parafrasear, a hacer un ejercicio a manera de ensayo que nos permita, que le permita al lector entender cómo se respalda jurídicamente su proceso investigativo. ¿Listo? Preguntas hasta aquí de la temática. ¿Listo? Ya lo otro, frente a las otras cositas, lo vamos a dejar al final. ¿Listo? Diana, Tardes. Diana tiene. Buenas tardes, profe. No sé si ahorita cabe mi pregunta o al final. Lo que pasa es que, según comprendo, la realidad que yo estoy trabajando es la documental, ¿no? Revisión documental. Entonces, en el marco normativo, ¿hablo sobre la revisión documental nomás o también ahí también integro lo que es la educación inicial, el desarrollo integral, la identidad cultural? Tienes que, como les mencioné, y por acá creo que aquí en ese cuadrito que hice, está algo de la predanza. Todas nuestras investigaciones documentales tienen que tener en cuenta el marco normativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, desde la parte del desarrollo, que nos habla desde la parte cultural, que nos habla un poco también desde esas actividades rectoras, porque pues ustedes están también desde los lineamientos también curriculares, porque pues nos habla desde esa dimensión, desde la parte física y motora. Entonces, ustedes tienen que entrar a reglamentar desde ahí. Por aquí fue que mira. El artículo en la ley 115, el artículo 15 y 16 nos habla de la expresión corporal, mira, a través de la predanza. ¿Listo? Entonces, todo eso es que ustedes tienen que entrar a revisar. Todos los procesos investigativos, obviamente, la investigación acción y la investigación documental tienen un apartado que dice marco legal. ¿Listo? Entonces ahí ustedes tienen que entrar a especificarlo. En la realidad sistematización, en este caso, esta parte legal les sirve para que ustedes en esa narrativa también cuenten que su proceso investigativo también o tuvo en cuenta o tiene en cuenta también o se sustenta desde ese proceso, desde ese marco legal. ¿Listo, Diana? Ya, profe, sí. ¿Sí está claro? Sí, sí, obviamente tienes que citar. Ahí dice, ahí es muy claro en el protocolo dice marco legal y entonces debes tener en cuenta estas recomendaciones que les di, al igual que la investigación acción. ¿Listo?
Sí, o sea, en primera parte empiezo a hablar sobre la realidad, ¿no? El fenómeno, lo que me acompaña y me respalda Mm, para hacer esa No, investigación. Y no, luego ¿cuál ya es el marco legal? No, la ya, temática que ustedes están solamente voy trabajando es directo. la parte de la predanza en la educación Ya. infantil. Si bien están haciendo una revisión documental, pero eso se respalda desde esta normatividad a nivel internacional que encontramos. Creo que por aquí mire a nivel internacional que yo tomé algunos apartados a nivel internacional. Mira, en la Convención de los Derechos del Niño del 89 nos habla de expresar su opinión libremente, nos habla en el artículo 31 del juego, del derecho al descanso, al esparcimiento, a las actividades recreativas y culturales. ¿Listo? Ujú. Sí, sino que como usted dijo que hablemos de eso, del habeas data, entonces yo No, no, pensé no, que... eso ya les mencioné que se trabaja en la metodología, ¿listo? Eso Ya. se cita aquí, pero esto se trabaja, eso ya les expliqué que eso se trabaja en el segundo, tercer semestre, porque nosotros ya tenemos unos formatos, ¿listo? Pero aquí Ya, lo señalé, pero no, sí, aquí ahí estaba necesariamente es donde confundido. ustedes tienen que precisar eso, ¿listo? Listo. ¿Alguien más? Gracias, Diana. ¿No? ¿Claro todo? Bueno. Entonces, hasta aquí terminamos este, este, este espacio académico de opción de grado uno. Hasta aquí tenemos pues en nuestros dos módulos y en lo que debemos entregar. Entonces, en el primer módulo, pues que ustedes ya entregaron que les hice unas recomendaciones, una retroalimentación con el ánimo de que ustedes mejoren. Listo, al igual que el otro grupo les mencioné, yo sé que es importante la nota, pero es muy importante que también tengamos en cuenta las indicaciones que les hemos venido dando en el transcurso de la maestría. Y y dentro de la maestría existen unos protocolos. Listo, que en la mayoría de los trabajos, mire que no estaban en los protocolos. En la entrega número uno había el enlace del protocolo. Listo, no es exigencia mía, es una exigencia del programa, es una exigencia de la maestría y es algo que también pues ustedes tienen que entrar a construir dentro del protocolo porque cuando sus trabajos vayan a los jurados, la maestría que hace, miren, este es el protocolo que nosotros tenemos, estas son las indicaciones del protocolo. Entonces, como jurados, ¿qué hacemos? Entonces entramos a revisar, dice, este protocolo tiene estos, entonces entramos a hacer esa revisión. Entonces, es importante que entremos a hacer esos ajustes. Todas las investigaciones son susceptibles, todos los temas son susceptibles de ser investigados. Listo, ustedes tienen muy buenos argumentos, tienen muy buenas ideas, pero en ese caso estas tenemos que entrarlas a respaldar desde la parte teórica, tenemos que entrar a enlazar, a interpretar. ¿Listo? En este caso, los dos grupos que solicitaron que les revise, yo el día de mañana les reviso, no les he podido revisar porque pues aparte también estamos, como ustedes saben, estamos culminando semestre en el pregrado, entonces el día de mañana yo comenzaré a contestar ese ejercicio, ¿listo? Pero miremos este proceso de retroalimentación no como algo sancionatorio sino como una construcción para seguir mejorando. ¿Listo? Entonces, hasta aquí terminamos, pero les voy a dejar una tarea. Ustedes van a tener un intersemestral. ¿Listo? Y no se vayan a olvidar de la investigación. Sigan trabajando con sus compañeros. ¿Listo? Es importante, pues yo les voy a entrar a revisar, es importante que se hagan los ajustes, porque créanme, y eso me ha pasado, no hacen los estudiantes los ajustes. Piensa que uno no vuelve a leer lo que se les recomendó en el primer módulo. Hagan los ajustes. Entonces, en este receso, hagan los ajustes y iniciemos trabajando ese marco metodológico. Entonces, hoy en este también les voy a hablar muy a grosso modo desde ese marco metodológico, la importancia que tiene esa ruta, ese camino que ustedes han seleccionado, que ese camino que han decidido recorrer.
Ustedes saben, desde el inicio de su maestría, en las jornadas de inducción, en la jornada de inducción que tuvieron conmigo, les hablé de tres caminos, de tres realidades. La realidad problemática, la realidad fenómeno y la realidad experiencia. Perdónenme que sea muy reiterativa. ¿Listo? Pero son los caminos que nosotros vamos a tomar. Cada uno de esos caminos, para cada uno de esos caminos, la maestría ha diseñado un protocolo. Entonces es importante que entremos a trabajar ese protocolo, a revisarlo. Y quiero que por favor esta segunda entrega que se amplió para que ustedes la realicen el 7 de junio, necesito que ya vayan en el protocolo. ¿Listo? Ya ustedes tengan en cuenta que este es el ejercicio con el que ya ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, empodérense de ese ejercicio. Entonces, ¿cómo me empodero también? Desde ese protocolo. Lo voy a organizar. ¿Listo? Entonces, ese marco metodológico, esa ruta metodológica que he decidido tomar, es importante que nosotros entremos a profundizarla. Entonces, ustedes van a hacer los ajustes, comiencen a leer desde cada una de esos caminos. Entonces, escogemos estos procesos por varias razones importantes en el campo de la investigación. Como ustedes saben, y estamos aquí todos los que estamos trabajando con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras familias, en pro pues, de garantizar pues, su pleno desarrollo, su formación integral, ese apoyo también a las familias. Y estamos trabajando en este caso desde un enfoque de investigación cualitativa. Cuantitativa no, porque no vamos, ninguna investigación va a ser procesos de cuantificación. Entonces, la investigación cualitativa, que en el segundo semestre lo vamos a profundizar, se centra en comprender esos fenómenos complejos. Esos temas, esos problemas, son esos fenómenos complejos que ustedes decidieron seleccionar. Entonces, y que ustedes van a comprender desde esa perspectiva holística como un todo y también desde esa parte subjetiva, desde como investigadores desde los sujetos que son investigados. Si bien de pronto la investigación documental dirá, no, pero profe, lo mío es revisar documentos, pero también hacen sus procesos también subjetivos. ¿Y qué se busca aquí con esta investigación cualitativa? Que ustedes puedan explorar las experiencias, esas percepciones, esos significados que las personas atribuyen a esos fenómenos. Y esos fenómenos son especialmente sociales y educativos. ¿Listo? Y desde ahí seguimos estas rutas. La investigación-acción pedagógica, la sistematización de experiencias y la investigación documental. Entonces, estas investigaciones que se enmarcan, estas rutas que se enmarcan dentro de esa investigación cualitativa, ¿qué suponen? Suponen investigar el modo en el que se asigna significado a la información. Aquí no se asigna un dato, aquí se asigna un significado a lo que ustedes van a encontrar, a lo que ustedes van a investigar o han investigado. No se estudia la realidad misma, sino cómo ésta se construye desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de los documentos que son participantes en su estudio. ¿Listo? Entonces les voy a hablar a grosso modo para que lo tengan en cuenta, lo revisen, lo profundicen. Ojo, esto no lo van a entregar en esta segunda entrega, en este módulo. Les estoy diciendo que les dejo como tarea para que el próximo semestre podamos también avanzar en otros ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esa investigación documental, desde esa realidad fenómeno. Recuerden que la realidad fenómeno está dada desde la investigación documental, que nos permite recopilar, analizar información existente sobre un tema.
nos ofrece una base teórica para la investigación, nos ayuda a identificar esos vacíos en el conocimiento. Entonces, es importante que en la investigación documental, que se basa en esa recopilación, en ese análisis de esas fuentes escritas existentes, debemos tener en cuenta también esas fases. Y esas fases de cada uno de esas rutas de investigación que hemos decidido tomar, pues nos definen también esa formulación de nuestros objetivos. Por eso soy insistente un poco que la formulación de los objetivos deben dar cuenta desde la realidad que ustedes van a investigar. Entonces, es importante, así como les expliqué un poco cuando trabajábamos lo que era los fundamentos teóricos o los antecedentes, que estaba un poco ligado a este proceso de investigación documental. Es importante que en este tipo de investigación ustedes utilicen esas fuentes primarias y secundarias. ¿Listo? Pero siempre vayan a las fuentes primarias, esos tesis, esos libros, esos artículos, esos informes. Este tipo de investigación requiere de muchas habilidades, como ya les había explicado, de búsqueda, de selección, de análisis crítico de esa información. Y el propósito, pues, es que ustedes puedan establecer ese estado del arte, esas categorías de la investigación. María Humelia nos habla de la importancia que tiene la investigación documental y en privilegiar esas técnicas para rastrear, para ubicar, para inventariar, para seleccionar y sobre todo consultar esas fuentes y los documentos que se va a utilizar como su unidad de análisis o como la materia prima dentro de la investigación. Rastrear, ya habíamos hablado, ¿no? Desde esa búsqueda sistemática de esos documentos relevantes, esa ubicación, ese inventario y esa selección, esa aplicación de esos criterios para elegir los documentos pertinentes. ¿Qué encontré cuando revisé las investigaciones? Sobre todo en esta parte de la delimitación, en esta parte de seleccionar esos criterios. Encontré que no tienen delimitado un poco el contexto. ¿Dónde se van a centrar en hacer en esa revisión documental? ¿En Colombia? ¿En América Latina? El rango de tiempo, el periodo, no es claro. ¿Son a 10, a 7, a 5 años? Es importante que entremos a revisar ese rango de tiempo. ¿Listo? Igual, ese procedimiento de la investigación documental está dado desde la localización de los documentos. Ya les había mencionado desde la utilización de esas palabras claves, determinar ese rango temporal y sobre todo, pues integrar ese análisis, esa incorporación de esos documentos que aborden esas categorías de estudio que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Existe una estrategia metodológica según Barbosa Chacón. Este autor nos propone una estrategia metodológica para dar respuesta como tal a la investigación documental. Y desde ahí nos da unas 4 fases. ¿Listo? Estas 4 fases, digámoslo así, que se tomaron un poco para la elaboración del protocolo. El primero es el contexto del proyecto de investigación, donde ustedes van a describir los elementos contextuales teóricos y de la investigación. Entonces, aquí si vamos al protocolo, en la introducción, ustedes tienen que dar cuenta, como ya les mencionaba, texto seguido de ese planteamiento del problema, de esa pregunta, de esos objetivos, de esa justificación de la investigación. Listo, aquí digámoslo así que esa introducción se sale un poco de la introducción convencional. ¿Listo? Igualmente nos habla desde los referentes, esa fundamentación metodológica como tal del estudio, en este caso desde esos referentes conceptuales. Desde ahí pues el marco teórico y el marco legal. En ese caso posteriormente la metodología, posteriormente el análisis de la información y las conclusiones. Desde ahí es muy importante que tengamos en cuenta
estas dos fases de la investigación documental. La fase heurística, que nos habla desde ese protocolo de la búsqueda de las fuentes de investigación, del protocolo de la revisión de la información, de esos diseños de instrumentos de recolección de la información, pasando a una fase como tal hermenéutica, que incluye, pues, en este caso, establecer ese análisis y esa interpretación desde esa gestión documental, desde esa creación de categorías, desde esa segmentación de la información, desde esa identificación de, de patrones, de esas categorías como tal emergentes. ¿Listo? Y como ya les mencioné, ese proceso de metodológico que guía pues nuestra ruta investigativa, que es la definición del tema y los objetivos, la búsqueda y selección, organización y análisis, y la síntesis y evaluación. Les recuerdo el protocolo que se tiene, el título, un resumen, unas palabras claves. El resumen y las palabras claves todavía no los voy a pedir, yo les había mencionado. ¿Listo? Sí les solicito que por favor presten mucha atención a lo que deben entregar. ¿Listo? El resumen y las palabras clave se construyen al final, ya cuando tenemos todo nuestra investigación. El título, algo que sí les voy a recomendar, y eso también en la retroalimentación los hice para todos los estudiantes, todos los grupos, títulos que sean pedagógicos, que sean sugestivos, que no, en la rúbrica decían, ¿no? Un título no mayor a 12 a 15 palabras. Habían títulos que habían de 30 palabras. Entonces, un título más corto, más pedagógico. Ya al interior del documento, pues ya especificamos un poco más el tema. ¿Listo? Entonces, la introducción, los marcos referenciales, la metodología, análisis de resultados, conclusiones, referencia y anexos. En el protocolo más o menos está que debemos tener en cuenta un máximo de 40, nos mencionaron ahora hasta 50 páginas. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿cuál es la importancia de esta investigación documental? No es lineal. ¿Por qué? Porque implica ciclos de búsqueda, de análisis, síntesis y estamos profundizando. ¿Listo? No es coger, busco esta tesis, no. Yo busco, la analizo, la sintetizo y sigo profundizando. Es una base sólida. ¿Por qué? Porque ustedes van a proporcionar un fundamento para contextualizar problemas de investigación. Ustedes van a dar unas recomendaciones, unos lineamientos en torno, por ejemplo, a la predanza. Creo que hay otro sobre la parte del desarrollo socioemocional. Hay otra temática que va a trabajar algo de la memoria auditiva. Se me escapan todos los títulos. Otro, la identificación de vacíos. Ayuda a detectar esas áreas poco exploradas en el conocimiento existente. Y cómo, pues en este caso, podemos trabajar, cómo podemos hacer una línea. Y es una actualización continua, requiere mantenerse al día en esas nuevas publicaciones sobre el tema. ¿Listo? Vamos con la investigación-acción. No la vamos a trabajar, como les dije, como investigación, acción, participación. Vamos a trabajarla desde una investigación, acción educativa. Y esta investigación, acción, busca generar cambios en la práctica mientras investiga. ¿Listo? Entonces es cíclica. Se hace una planificación, una acción, una observación, una reflexión. ¿Listo? En este caso, para nosotros, pues no vamos a entrar a hacer de pronto esa nuevamente unos ajustes a la propuesta porque no vamos a alcanzar. Entonces vamos a entrar a hacer sí esos procesos de caracterización, de diagnóstico, de planificación, un poco de implementar algunas acciones para hacer una valoración frente al alcance que puede tener esa propuesta. ¿Listo? ¿Qué características tiene esta investigación-acción? Tiene un enfoque participativo. ¿Por qué? Porque todos los implicados, incluidos los niños, pueden ser investigadores. Las familias pueden ser investigadores. Su voz es fundamental en todo el proceso.
Se realiza en un contexto real, se desarrolla en entornos naturales, aborda problemas específicos identificados por una comunidad y busca transformar como tal esas prácticas educativas. ¿Listo? Si bien esta investigación se relaciona con la sistematización de experiencias, esta, esta se va desarrollando, la investigación acción pedagógica se va desarrollando, eh, eh, detectamos el problema y vamos dando solución a ese problema. En cambio, la sistematización de experiencias se trata en reconstruir, como ya les mencioné, una experiencia que ya pasó. Listo, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las etapas que tiene esta investigación? Primero, unas etapas iniciales del proceso. Sí o sí, y eso es lo que ustedes están desarrollando en este momento, están en esas etapas iniciales del proceso. Están haciendo un acercamiento inicial, están identificando el grupo educativo, ese establecimiento de los vínculos de confianza, haciendo esos diagnósticos participativos, esa planificación como tal de la investigación, porque han formulado ya una pregunta de investigación. Posteriormente, se hace esa recolección y análisis de los datos, observaciones, entrevistas, documentos, notas de campo, ¿listo? Para posteriormente hacer esa planificación, diseñar esas estrategias, asignar responsabilidades, implementar algunas acciones para posteriormente, no vamos a entrar a hacer esa evaluación, sino hacer como tal una valoración de un poco desde ese alcance que puede llegar a tener esa propuesta dentro de el contexto. ¿Listo? El protocolo. Título, resumen, palabras claves, una introducción. Esta introducción sí es diferente a la de investigación documental, la descripción general del proyecto, la fundamentación de la investigación, el marco metodológico, los resultados, las conclusiones, las referencias y los anexos. Eso ya lo habíamos trabajado. Les había mencionado que este protocolo tiene como límite 80 páginas. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hablar de la sistematización de experiencias. Esta sí, por favor, sí quiero que entren a revisar quienes van a trabajar esta sistematización de experiencias. ¿Listo? Porque creo que mire uno, dos, que dicen sistematización de experiencias y lo que veo es que van a hacer una investigación-acción. No alcanzamos a que ustedes implementen y luego hagan ese proceso. Recordemos lo que les expliqué. Entonces, esta ruta metodológica reflexiona críticamente sobre esas experiencias prácticas. ¿Para qué? Para que podamos generar conocimiento. Y esta sistematización se caracteriza, y aquí sí lo pongo entre comillas, por reconstruir y ordenar lo ocurrido en una experiencia. Reconstruir, ordenar lo que en este caso ocurrió en una experiencia. Interpreta críticamente lo sucedido para extraer aprendizajes. Sí, nos va a permitir producir conocimientos, aprendizajes significativos desde la práctica. ¿Listo? También es un proceso, al igual que la investigación y acción, una construcción colectiva. Pero aquí sí es importante que tengamos en cuenta que es una reconstrucción organizada de lo ocurrido. ¿Listo? La maestría, el protocolo que realizó la maestría, tuvo en cuenta dos autores principales. Deben conocerlos quienes van a trabajar la sistematización de experiencias. ¿Listo? Para el próximo semestre, eh, alguien me escribió, me decía que era experta en hacer sistematización de experiencias. Entonces, le voy a solicitar que también desde su postura nos pueda apoyar también en hacer estos ejercicios de sistematización. ¿Listo? Oscar Jara. Tenemos a Oscar Jara, este es un educador popular peruano costarricense, y él define pues esa sistematización de experiencias como ese proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica. Y él nos habla y nos señala cinco fases.
Un poco, como les menciono, el protocolo que tenemos hace alusión a algunas cosas que él plantea. El primero, el punto de partida. En ese punto de partida, ¿qué debemos contar o qué se debe tener en cuenta? Haber participado en la experiencia, tener registros de la experiencia. Por eso les menciono, es algo que ya pasó. Segunda fase, las preguntas iniciales. Y es desde ahí donde en esas preguntas iniciales nos preguntamos por qué queremos sistematizar. Aquí definimos el objetivo. ¿Qué experiencia o experiencias queremos sistematizar? Delimitamos el objeto. ¿Qué aspectos centrales nos interesa? Precisamos el eje de la sistematización. Tercera fase, reconstrucción. Por eso mire, dice recuperación del proceso vivido. Hacemos esa reconstrucción de la historia. Ordenamos, clasificamos la información de lo que ya pasó. Cuarta, reflexión a fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Analizamos, sistematizamos, hacemos una interpretación crítica del proceso. Y llegamos a una fase 5, que son los puntos de llegada, que formulamos las conclusiones y comunicamos como tal los aprendizajes. Digámoslo así que este documento tuvo en cuenta el protocolo tuvo en cuenta algunas de las fases que propone Oscar Jara. Y tenemos otro enfoque que es Alfonso Torres Carrillo. Él sí es un investigador y educador popular colombiano, propone un enfoque que integra la sistematización con la investigación participativa. Y él sí propone más etapas, ¿no? El primero está la conformación del equipo sistematizador. Aquí pues él dice que debemos incluir a los participantes de la experiencia, definir roles. En una segunda fase nos habla del diseño del proyecto de sistematización, se definen los objetivos, el objeto y los objetivos, se establecen preguntas guías, se elaboran un plan de trabajo y cronograma. La tercera fase se hace una reconstrucción histórica de la experiencia. Sigue, mira, aquí él resalta que es una reconstrucción histórica de la experiencia. Y nuevamente les resalto, es recopilar y organizar esa información existente. ¿A través de qué? A través de lo que ustedes realizaron, de pronto revistas, grupos focales, talleres de memoria, elaborar una narrativa de pronto colectiva. Análisis e interpretación de la experiencia, otra de las fases. Potencialización de los aprendizajes, otra de las fases que aquí nos permite identificar y formular esos aprendizajes significativos, proponer nuevas recomendaciones, generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia y finalmente nos habla de la socialización de los resultados, elaborar productos pues como tal comunitarios, realizar eventos de socialización, generar estrategias como tal de incorporación de los aprendizajes en futuras investigaciones. Entonces, Torres Carrillo enfatiza la importancia como tal de los procesos de reflexión en todo el proceso. ¿Listo? Y como les menciono, él habla de que estos procesos deben generar una transformación como tal social. Entonces, aquí están esos principios metodológicos que son desde la transformación social, la reflexión crítica, participación activa, contextualización y como tal una documentación rigurosa. Aquí están las herramientas que utilizamos para la sistematización. Igualmente, retos, pues se tiene, debe haber un rigor metodológico, una participación genuina, una contextualización crítica y una articulación. Así mencionemos que la sistematización de experiencias es solo contar lo que hicimos en esa experiencia o lo que sucedió. Sí o sí debemos tener una articulación entre la teoría y la práctica. Generar diálogos entre el conocimiento académico y el saber experiencial. Sí o sí. Así ustedes me digan, es que la sistematización de experiencias es solo contar lo que hicimos, no. Pero ¿cómo eso yo lo reflexiono desde ese conocimiento académico, desde la teoría? ¿Listo? Si no me queda suelto. Entonces es necesario. Si bien somos una maestría en profundización, no pues, nos han mencionado que no son investigaciones que son
fuerte o que tengan gran proceso como tal investigativo, pero sí es importante que entremos a revisar este aspecto. ¿Listo? En la sistematización de experiencias. Protocolo. Título, resumen, palabras clave. Introducción. Momento 1, el punto de partida de la experiencia. Momento 2, reconstrucción de herramientas de sistematización. Dentro del momento número 2 está la deconstrucción de la experiencia. Momento 3, los puntos de llegada, las referencias y los anexos. Igual que el protocolo de investigación documental, nos han mencionado que entre 40 a 50 páginas es, en este caso, el documento que debemos entregar final. Ojo, una cosa, tener en cuenta las indicaciones que se les ha mencionado. Yo no voy a revisar, yo sé que ustedes son juiciosos y todo el proceso, pero en este caso me queda muy difícil si ustedes, porque he mirado investigaciones que ya han avanzado en el primer módulo, que ya tenían el marco teórico, que ya tenían la metodología, y eso está muy bien, pero yo no me voy a centrar a revisar esta parte. ¿Listo? Ni tampoco en la revisión documental, ni tampoco en la sistematización de experiencias. ¿Listo? Yo me voy a centrar en lo que se ha solicitado para este semestre. ¿Listo? Que en este caso, para este semestre son el primero y el segundo capítulo, teniendo en cuenta los diferentes protocolos. ¿Listo? Entonces, desde ahí, ¿cuál es el módulo número 2 que tenemos que entregar? Aparte de las recomendaciones que les hice, que es importante que pues podamos hacerlas. Si ustedes, como les digo, están en toda su libertad de mencionar si están en desacuerdo, entonces eh, eh, poder mencionar con argumentos el por qué. Como les menciono, es un proceso que debemos seguir retroalimentando, seguir organizando. Ustedes van a tener pues ya posteriormente un asesor temático y desde ahí pues mis ideas, mis aportes pues tendrán que también validarlos con él, con su docente o con la persona que estará apoyando este ejercicio. Entonces, tengamos en cuenta que para esta entrega vamos a hacer esos ajustes, vamos a entregar cada uno de los protocolos ahí en la guía está qué es lo que van a entregar. En este caso, en este segundo módulo, para la realidad fenómeno van a entregar hasta marcos referenciales, definición de conceptos claves, conceptos de la revisión de la literatura y el marco legal. Para el protocolo realidad problemática van a entregar el capítulo número 2, que son los fundamentos de la investigación, hasta marco legal y Profe, no se normativo. ve. No, eso está dentro del aula, ya les voy a indicar. Denme un ratico. ¿Listo? Entonces, miren, aquí en la actividad aquí está lo que deben entregar. ¿Listo? En cada uno de los protocolos. Por favor, sí les solicito que ya vamos entregando en el protocolo para que no se les acumule. Créanme que eso les va a servir. Se los digo porque ya saqué la corte número 3 y ellos siguieron desde el primer semestre con el protocolo, ya llegaron con su asesor, entonces fue mucho más fácil las recomendaciones, entonces el asesor llegó con el protocolo, listo, mira, les hace falta esa, reestructuramos de pronto algunos objetivos y siguieron. Entonces es importante que entremos a revisar eso. Y en el protocolo de la realidad de experiencia, presentar pues las correcciones hasta el momento 3, recuperación del proceso vivido. Listo, ahí está. Como les mencioné, esta se corrió hasta el 7 de junio. Esto para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Finalmente, quiero agradecerles por este espacio. Aprendí mucho de ustedes a través de esas asesorías complementarias, aprendí también a través de sus escritos. ¿Listo? Desde cada una de las temáticas que ustedes
van a trabajar, van a investigar. Son temáticas pertinentes, tienen buenos argumentos, pero como les menciono, no es cuestión mía, no es de la profe Lady. Tenemos unos protocolos, debemos también hacer unos procesos de sustentación, como ya les menciono, desde la parte teórica. No lo podemos dejar sin un sustento teórico. ¿Listo? Entonces es necesario que entremos a revisar esas ideas, que no queden sueltas, que no sean a título personal, sino que también se vean reforzadas desde ese criterio teórico y también como lo que les expliqué hoy, desde ese criterio también legal. Porque es necesario, estamos en un estado de derechos y es necesario que nosotros entremos a mirar cómo esa investigación entra a respaldar también esa normatividad. Cómo a partir de nuestras investigaciones también estamos haciendo, eh, validando también esa parte normativa y haciendo, pues en este caso, respetar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y también pues de las familias, porque sé que hay investigaciones que van a trabajar con las familias. Finalmente, quiero invitarlos al primer coloquio internacional de infancias. Como líderes de las líneas de investigación de la maestría nos dejaron una tarea este semestre. Profe Nubia como líder de investigación de la línea de infancia y mi persona como líder de la línea de formación docente en organizar un evento. Ese evento está a cargo también desde cada uno de los semilleros que organizamos, que tenemos, el San Raimundo de Peñafort y Tejer entre nosotros y el grupo de estudio de infancias. Y esta vez hemos querido trabajar lo que es la investigación, investigar desde sus voces y contextos. Entonces vamos a traer a un grupo, a un semillero de investigación con su docente, nos va a hablar de un semillero de investigación desde de adolescentes de San Andrés y Providencia. Vamos a trabajar también todos esos procesos de interculturalidad, cómo también las infancias investigan. Eso va a ser el primer día. Y el segundo día vamos a tener al doctor Daniel, él es representante de Clausco y a nivel de Latinoamérica y nos va a hablar sobre la importancia de la investigación. ¿Listo? Entonces, los invito.
Discúlpeme, pero no sé qué pasó. Cuando le di compartir, creo que se perdió la señal. Hasta donde me escucharon, les indiqué lo del evento. Me quedé hablando sola. Terminé del protocolo y ¿me escuchan? Aló, aló. ¿Me Sí, escuchan? señora. ¿Hasta dónde? No, compartí pantalla y no sé qué pasó. ¿Será que compartí pantalla? Les estaba explicando lo del aula hasta donde alcanzaron a escuchar. Estabas mencionando lo del segundo día. Ah, ya. Entonces, en el segundo día, como les mencioné, vamos a tener la oportunidad de trabajar con el doctor Daniel sobre la investigación en las infancias. Entonces, como les menciono, aprovechar estos espacios de formación que les brinda la universidad. Igualmente, les estaba solicitando que, por favor, puedan realizar mi evaluación docente. Esta la van a encontrar en el SAC. En la parte izquierda van a encontrar un menú, ahí ustedes le dan una barrita de evaluación Profe, no se y encuentra. Aún no se encuentra, usted no. Yo justamente hoy hice la de los otros, los de los otros profesores y usted todavía no aparece. bueno, ahorita le notifico a la profe porque no sé qué raro. Claro, es que ustedes son del grupo número 2, debe ser que todavía no hacen el proceso. Entonces, de todas formas, como les mencioné, es importante que hagan mi ejercicio de valoración para saber cómo me perciben para seguir mejorando mi quehacer como docente. Listo, de mi parte, muchísimas gracias y desearles éxito pues en esta terminación del semestre. ¿Listo? María Angélica. Profe, buenas noches. Es que me quedó aquí una duda con la entrega de ahora del 7 y es las correcciones que tú nos sugeriste en la primera entrega. En esta segunda entrega debemos ya entregártelas, digamos, como solucionadas, más lo que hay que entregar del segundo. Porque en otro momento te entendí que eso se hacía, esas correcciones las podíamos hacer en el intermedio del semestre. Entonces, no fue claro. No, tienen que entregarlas ahora. ¿Listo? Entonces yo las verifico y las reviso las correcciones más eh, lo solicitado en este módulo. Para el intersemestral, lo que les mencioné fue que vayan construyendo, pues si hagan las recomendaciones que yo les haga en torno al segundo módulo y en este caso ir adelantando un poco el capítulo de la metodología. Ok, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces damos por terminada nuestra sesión. Que tengan muy buena tarde, noche y detengo la grabación.